Hola a todos. Vamos a empezar con la lección 3. Aquí tenemos ya la pizarra que nos puede ayudar. Ahí también podemos ver nuestro logo. Recordamos siempre nuestra web www.derechoconstitucionaltoledo.com, donde ofrecemos siempre información complementaria. Pues la lección tercera se refiere a la Constitución. Es la teoría de la Constitución y viene justo en el orden adecuado después de que nos hayamos referido en la lección primera al poder y en la lección segunda al Estado. En definitiva, la Constitución se refiere siempre a un Estado. Cuando hablamos de Constitución hablamos de una norma. Como veremos, hay distintos conceptos, pero en principio una norma que se refiere, que regula el poder del Estado. Por eso era necesario empezar hablando del poder, seguir hablando del Estado, y es ahora cuando podemos acercarnos a este concepto importante como es el concepto de la Constitución. Ya hablamos en su momento de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, según la cual el derecho está compuesto por normas que están estructuradas de una manera jerárquica y la norma suprema de un ordenamiento es la Constitución, pero la validez de la Constitución depende de una norma todavía superior, que es la norma hipotética fundamental o norma hipotética fundante de la que deriva la validez de la Constitución, y a su vez de la validez de la Constitución derivan las leyes y de la validez de estas normas de rango inferior. Sin embargo, esta teoría pura lo que quiere hacer es dejar de lado, arrinconar factores que tienen que ver con el poder y no con el derecho. Si hablamos o creemos, como hemos explicado en temas anteriores, que el poder se relaciona con el derecho en distintos aspectos y por diversas relaciones biunívocas, mutuas, el derecho regula el poder, pero el derecho a su vez es obra del poder, y a su vez el derecho es una manera de limitar ese poder. Pues si nos venimos a la Constitución, nos encontraremos en primer lugar con el concepto de poder constituyente, porque el poder constituyente es en realidad ese poder creador, extraordinario y soberano de una comunidad, capaz de dotar a la misma de una norma suprema o constitución, sin que su autoridad, la autoridad del poder constituyente, sin que proceda de ninguna otra norma previa o régimen político anterior. Por supuesto, el concepto de poder constituyente es esencial para entender el concepto de constitución. Hay que darse cuenta de que el concepto de constitución, en términos contemporáneos, nace en procesos revolucionarios como es la Revolución Francesa o la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos. Esto quiere decir que hay una ruptura, en el caso europeo mucho más evidente, con lo que es el modelo anterior de la monarquía absoluta, y por eso para explicar la idea del poder constituyente, los autores recurren a este concepto de un poder originario y extraordinario, que no está sometido a una autoridad o a norma previa. Por eso del poder constituyente deriva todo, y del poder constituyente originario va a derivar la Constitución, y de la Constitución van a derivar todos los demás poderes, como sabemos. Por eso el poder constituyente es el único que es único, es un poder no sometido a límites, es un poder no sometido a límites, y su definición nos hace pensar en un concepto que ya hemos abordado, que es el del poder soberano, porque el poder constituyente es, en efecto, el poder soberano, coincide. El poder soberano actúa como poder constituyente estableciendo una constitución, es decir, ejerciendo una capacidad creadora de una norma suprema, fundamental en un ordenamiento, que es la que llamamos Constitución. Por eso se dice que es poder originario,
se dice también que es poder creador, se dice que es un poder supremo porque no está sometido a ningún otro. Y también que es un poder extraordinario porque no se ejerce de una manera habitual, no es un poder que actúe cotidianamente como sucede con los poderes que vamos a aludir ahora, que son constituidos, como sería el poder legislativo, el poder ejecutivo o el poder judicial. El poder constituyente actúa solo en ocasiones extraordinarias. Esto precisamente, estas características que he señalado, lo distinguen o permiten distinguirlo claramente del resto de los poderes, que son todos constituidos, porque el resto de los poderes precisamente son derivados. Son derivados en términos de poder del poder constituyente, pero en términos normativos de la propia Constitución. El poder constituyente crea una Constitución y la Constitución es la que nos dice cuáles son el resto de los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, tribunal constitucional, y cómo van a funcionar estos poderes, cómo van a ejercer las distintas funciones y competencias que la propia Constitución les atribuye. Es verdad que a la hora de que este poder constituyente, que como he dicho es el poder soberano, actúe, va a necesitar tal vez de órganos y de poderes que estén en el propio Estado. Para Sieyès, el poder constituyente, que es uno de los primeros autores que elabora este concepto, que como digo es un concepto que nos habla de una ruptura y que coincide, como digo, con el poder soberano. Como para Sieyès el poder soberano, lo recordamos, no estaba en el pueblo, sino en la nación, pues la propia nación es la que ejerce el poder constituyente. Pero ese ejercicio, como digo, se va a llevar a cabo cuando se aprueba una constitución, pues a través de determinados órganos, de una asamblea, de un parlamento, en su caso del pueblo, actuando a través de referéndum. En muchos casos se podría pensar entonces que si la diferencia entre el poder constituyente y el poder, sobre todo el poder legislativo, ¿no?, en la medida en que el poder constituyente lo apruebe una asamblea, no sea pues una diferencia solamente en la excepcionalidad de lo que es el poder constituyente. Un jurista italiano que se llama Orlando se preguntaba afirmaba si el poder constituyente no era el poder legislativo de los días de fiesta, ¿no? Porque, en definitiva, una constitución, en muchos estados, pues la puede aprobar la misma asamblea con unos procedimientos especiales, con unas mayorías cualificadas, con algunos requisitos tal vez adicionales, como vamos a ver. ¿Es el poder constituyente el poder legislativo de los días de fiesta? Es decir, los legisladores en términos, por supuesto, figurados, imaginarios, se ponen más elegantes y entonces es el mismo poder pero aprobando una constitución. No. La respuesta es no, porque la diferencia entre el poder constituyente y el poder legislativo, más ampliamente, como hemos dicho, entre el poder constituyente y todos los poderes constituidos, es su naturaleza, es una diferencia cualitativa. No es que el órgano tenga por qué ser diferente, que lo puede ser o no. Hay estados que aprueban su constitución a través de una asamblea constituyente. En algunos casos esta asamblea puede coexistir con una asamblea legislativa, en otros casos no. En otros casos la asamblea constituyente en realidad tiene la misma sede, como he dicho, que la asamblea legislativa, y podría parecer esa idea de que el poder constituyente es el poder legislativo de los días de fiesta, pero no, porque la diferencia es cualitativa. Primero, el poder constituyente no está sometido a reglas propias, mientras que todo poder constituido, empezando por el legislativo, se somete a la propia Constitución. En segundo lugar, ya hemos dicho las características del poder constituyente: originario, supremo, extraordinario. Eso no se puede decir de los poderes constituidos. No son originarios porque derivan de la Constitución. No son supremos porque reconocen a otros poderes por encima, para empezar, el propio poder constituyente. Y no son, por supuesto, extraordinarios porque actúan de una manera ordinaria, de una manera cotidiana. Por lo demás, incluso la función es distinta. Mientras que la función del poder constituyente es dotar a la comunidad de una norma suprema, la función del poder legislativo pues es aprobar las leyes, establecer la orientación política de una comunidad, y todo esto se produce siempre dentro del marco de una Constitución. Por lo tanto,
aunque una Constitución pudiera elaborarse por una asamblea que fuera la misma asamblea legislativa, incluso cualitativamente distinto. De hecho, es muy frecuente que se produzca una convocatoria específica de esa asamblea como asamblea constituyente. Es verdad que, como ya analizaremos, las Cortes que elaboraron y aprobaron la Constitución Española en 1978, que eran el Congreso y el Senado, no fueron convocados como Cortes Constituyentes, ¿no? Pero estaba claro que en 1977, como estudiaremos cuando se celebraron aquellas elecciones, claramente eran unas elecciones para unas Cortes que lo primero que iban a hacer era elaborar una Constitución. Y lo que pasa es que paralelamente a la Constitución, pues también llevaron a cabo la aprobación de otras normas, incluso de otras leyes. Era el mismo poder, como digo, no el mismo poder, el mismo órgano el que asumía el poder legislativo y ese poder constituyente, aunque, por supuesto, los procedimientos, como veremos, para aprobar la Constitución eran diferentes y además esta luego tuvo que ser sometida a referéndum mediante esa ratificación popular. Pero la verdadera diferencia, como digo, es de naturaleza, es cualitativa, es, vamos a decirlo de alguna manera, de concepto. El poder constituyente es un poder absoluto que actúa no sometido a límites. Y los poderes constituidos, por supuesto, nacen ya con el límite de la propia Constitución. Bien, pero no podemos terminar este epígrafe sin hacer referencia a un concepto que es muy importante, que es lo que se llama el poder constituyente constituido. El poder constituyente constituido no es una locura ni una paradoja, aunque pueda tener algo de paradójico, sino que es el llamado poder de revisión constitucional, el que puede reformar una constitución o incluso hacer una nueva. Es muy importante porque en términos jurídicos, una vez que tengamos una constitución, vamos a decir originaria, en realidad cualquier reforma, incluso cualquier nueva constitución, no sería ya obra de un poder constituyente originario, sino que sería obra de un poder constituyente constituido o derivado. ¿Por qué el poder de revisión, incluso la revisión total, lo llamamos poder constituyente constituido? Porque lógicamente es constituyente, pero también es constituido. ¿Por qué es constituyente? Porque puede modificar la norma suprema, incluso aprobar una nueva. ¿Por qué es constituido? ¿Por qué? O porque es derivado, porque está sometido a los límites que marca la propia Constitución. Normalmente estos límites son solo de procedimiento, porque si la Constitución se puede reformar por entero, por completo, pues esta reforma puede hacerse sin que exista el problema de que algunos contenidos no se pudieran reformar o que pueda existir un problema de contradicción. Las contradicciones se resuelven por vía interpretativa, de otra manera. Una constitución como la española, por ejemplo, que no tiene ningún límite material a la revisión, pues se puede revisar por completo. Se puede revisar de una manera global. Pero hay que seguir los procedimientos. Los procedimientos que analizaremos en su momento. Hay otras constituciones que incluso establecen límites materiales a la reforma. Es decir, bueno, habrá ciertos artículos o ciertos conceptos que no se van a poder reformar. Por ejemplo, en Francia o en Italia, la forma republicana de gobierno. Se llegó a la forma republicana, sobre todo en el caso italiano, después de un referéndum y de una manera bastante compleja, y se quiso decir, bueno, esto no se va a revisar, esto ya no vamos a volver a considerar si podemos volver a la monarquía o no, nos quedamos con una república. En Alemania, en la Ley Fundamental de Bonn, no solamente es la forma republicana, sino que es el modelo de república, de Estado de Derecho federal, democrático y social, así como la dignidad de la persona y los derechos fundamentales como valores esenciales. Aquí el constituyente fue especialmente exigente a la hora de establecer eso que se llama una cláusula de intangibilidad o cláusula pétrea, lo llaman también, es decir, una cláusula que eso no se puede reformar nunca. ¿Y por qué? Bueno, pues obviamente como rechazo frente al modelo anterior de la Constitución de Weimar, que precisamente por ser totalmente flexible
como es sabido, a partir de 1933, con la victoria del Partido Nacional Socialista, se pervirtió por completo el sistema de Weimar, y entonces ahora lo que se quiso es decir, no, estos valores no se van a poder tocar, pase lo que pase, ningún poder, ninguna reforma constitucional podría afectarlos. Dejando a un lado esa posibilidad de límites materiales, es decir, que no se pueda reformar algún valor o principio, lo normal es que solo existan límites procedimentales. El poder constituyente constituido, es decir, el poder de revisión, entonces, es originario y es constituyente porque puede hacer una nueva constitución, pero es constituido porque se va a tener que someter a esos límites. Su legitimidad deriva de la propia Constitución. Una vez que tenemos una Constitución, y esto es muy importante, no se puede ni modificar, ni cambiar, ni sustituir por otra si no es por ese procedimiento establecido. De lo contrario, estaríamos ante una obra ilegítima. Es verdad que siempre, o que muchas veces se produce esa tentación de apelar al poder constituyente originario, pero eso cuando ya tenemos una Constitución democrática, aprobada y que tiene unas reglas de reforma, saltarse esas reglas de reforma sería el puñetazo en la mesa, sería un golpe de Estado, sería un cambio. No vale decir que, como es el poder constituyente, no va a tener límites, porque ya no sería un poder constituyente puro, sería un poder constituyente constituido, sería un poder de revisión. Ese poder de revisión tiene que someterse a esos límites, aunque sean estrictamente procedimentales. Lógicamente, la teoría del poder constituyente se elaboró, como antes hemos dicho, por Sieyès en el contexto de la Revolución Francesa, como forma de justificar la ruptura frente a un modelo anterior, que era el modelo del Estado absoluto. Es decir, bueno, es que la nación, como soberana, puede, sin límite alguno, establecer una constitución. Muy bien, pero cuando ya tenemos una constitución democrática, yo creo que toda constitución tiene que poder modificarse, incluso en su integridad. Yo me manifiesto contrario a las cláusulas de intangibilidad, como las que antes hemos mencionado. Toda la constitución se tendría que poder reformar. Pero, en cambio, es muy importante el respeto a los procedimientos, porque si no se respetan los procedimientos que se establece, tal vez podamos llegar a reformar la Constitución por una regla de una simple mayoría y confundir, por lo tanto, el poder constituyente con un poder legislativo, o incluso, aunque apelemos a un referéndum, en definitiva, tal vez lo que estamos buscando es saltarnos las reglas de la rigidez constitucional, que, como vamos a ver, son muy importantes. En cualquier caso, por eso digo, una vez que tenemos una Constitución democrática, los poderes que van a actuar o son poderes constituidos, o es el poder de revisión, que es un poder constituyente, pero también constituido en la medida que tiene que someterse a esos procedimientos. Por eso el poder constituyente constituido, en relación con la Constitución, se encuentra en una posición paradójica, porque por un lado está supraordenado y por otro lado está subordinado.